Llego en la casa de unos familiares junto con mi hija mayor, porque siempre el Señor busca, Él busca para Él mostrar o que Él quiera que conozca lo que está sucediendo en la vida espiritual de cada persona en la tierra. Él busca un medio para que pueda conocer el estado espiritual de las personas en la tierra, para que pueda ver que realmente esas personas no están dando la talla al Señor, que solo viven de apariencia, pero que no son verdaderos cristianos. Y el Señor de los ejércitos, Él buscó ese medio para que la profetisa de las naciones, para que su profetisa tuviera entre medio de su familia nuevamente, porque por muchas ocasiones el Señor le ha mostrado grande evento de esta magnitud impresionante con la venida del Mesías, del rapto de la iglesia. Pero esta vez fue muy diferente. La familia Alfonso, quieran oír o no quieran oír, porque ha sido muchas veces que el Señor le ha mostrado el rapto de la iglesia, el arrebatamiento entre medio de la familia de la profetisa Débora. Dándole mensaje de arrepentimiento, de la justicia. El Señor de los ejércitos, 7 de enero 2024, el Señor envió a su sierva para la ciudad de Macorís, porque Él quería que ella viviera ese evento que está al punto de acontecer en la tierra. Pero fue impresionante ver hasta esa magnitud, porque ¿por qué la familia? ¿Por qué la familia Alfonso, que es la familia
de la profetisa Débora, ¿por qué se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia? Estando yo en ese lugar, que llego a esa casa de unos familiares, porque no todo lo que me digan Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo lo que están en la iglesia que son, ni todo lo que son que están. Porque la iglesia representa cada una de las personas y se reúnen para hablar de la palabra. Se reúnen para hablar de la palabra. Y se forma un club social. Y allí en esa casa era una prueba. Una prueba de que cuáles son los frutos del Espíritu. Porque el primer fruto del Espíritu de Dios es el amor. Y por tu fruto te conoceré. Y si no hay fruto digno de arrepentimiento, no te evita que no va. Y en ese lugar, cuando Débora llega a esa casa, acompañada con su hija mayor, para que le dieran hospitalidad, era una prueba. Hospitalidad por un día. Negaron la hospitalidad. Por un día era para que amaneciera allá, porque estaba cansada y habían acabado de llegar. Y negaron la hospitalidad. Escuchen o dejen de escuchar. Y rechazaron. Cerraron la puerta. Ellos están en la iglesia. Y la sierva Débora, sierva del Señor, comenzó a sentir un dolor muy inmenso en su corazón de ver la humillación y el rechazo. Porque era por un día hasta encontrar el lugar donde iban a estar, hasta los días que iban a estar allá. Rechazaron, le cerraron la puerta. Fue grande la humillación que se hizo en ese momento, en el lugar. Y el Señor de los ejércitos y el Espíritu Santo vino y le habló de una manera dulce
en una manera muy especial. Quiero que salga de este lugar, sacude el polvo de tu pie y salga de aquí ahora. Porque es una prueba. No todo lo que me llaman, no todo lo que dicen que son, no todo lo que están en la iglesia, porque están en la iglesia y se llaman hermanos, son mis hijos, son hermanos. Quiero que salga y camine, porque encontrarán lugar donde ustedes van a estar. Escuchen o dejen de escuchar. Fue una humillación inmenso. Fue una humillación grande. Fue un rechazo. Las lágrimas no dejaban de cesar en los ojos de Débora, la profetisa del Señor. Y el Señor nos llevó para un lugar. Y en el lugar donde el Señor nos llevó, aleluya, era en la antigua casa del padre de Débora. Porque allí el Señor quería darle la experiencia con el arrebatamiento de la iglesia 2024, 7 de enero. Para mostrar en la condición que está la familia de la profetisa Débora. Porque viven una vida liberalismo, una vida mundana. Y por mucho tiempo el Señor de los ejércitos ha enviado a su profetisa a hablarle el mensaje, a llevarle el mensaje de arrepentimiento. Pero son casa rebelde, son soberbios, son arrogantes, orgullosos, prepotentes y altivos. Porque no hay un arrepentimiento de profundo corazón. Porque viven una vida de liberalismo, una vida de mundanalidad, de modernismo. Y bailan y hacen de todo. Y dicen que son cristianos. Y allí en ese lugar, el dolor que había en el corazón de Débora era grande. Se sentía humillada. Hubo murmuración crítica, el rechazo. Y ellos están en la iglesia, cantan, pero son murmurones, criticones, chismosos. Y en la medianoche, cuando salí del templo, junto con mis hermanas de padre, a las 12 de la medianoche, había una tristeza dentro de mí. Porque viendo la condición espiritual que está la familia de la profetisa, que no se van a ir con el Señor en esa forma, entró un dolor dentro del corazón de la sierva del Señor. Y oraba. A la 1 de la medianoche estaba de rodillas y mientras que yo oraba, yo sentía un dolor muy fuerte. Y yo sentía ese dolor, veía la desesperación en mi familia. Y
una media que oraba y el dolor era más fuerte en mi corazón. Y comencé a ver la tierra que estaba llena de neblina, estaba en oscuridad. Comencé a escuchar los lamentos y la desesperación de los hombres en la tierra. Comencé a ver tiniebla que cubría toda la tierra. Y escuchaba esa voz audible. Esa voz, comencé a escuchar esa voz audible que salía desde allá del firmamento y se detenía en el espacio. Yo me veía de rodillas estaba, pero me veía sola en el lugar. Veía que el lugar resplandecía y todo era luces. Era una luz que radiaba. Y escuchaba esa voz. Y la voz salía del espacio. Y la voz me hablaba con grande autoridad. Y la voz me decía: va a tener una experiencia impresionante con el rapto de la iglesia. Y es con tu familia. Porque en la condición que está en tu familia, Alfonso, que no se vistan porque no irán, porque no dan la talla, porque no son arrepentidos y convertidos de profundo corazón, porque viven una vida mundanalidad, una vida mundana, una vida de liberalismo, una vida impía. Viven una vida impía y así dicen que son cristianos de boca, pero su corazón está lejos de mí. No me aman, no me buscan. No son arrepentidos de profundo corazón. Son cristianos de ellos mismos. Y comencé a sentirme mucho más mal. Y mi corazón lateaba como que me quería salir de mi boca. Lloraba, pero mi voz se quedaba dentro de mí. No salía para afuera. Nadie me escuchaba. Yo estaba en la casa de mi padre. Lloraba, pero nadie me escuchaba. Y de repente, mi espíritu salió de mi cuerpo. Mi cuerpo quedó tirado en el piso donde estaba. Y me vi en una multitud. Y en la multitud que yo estaba, todos los que estaban ahí era la familia Alfonso de la profetisa. Era una reunión que había, una reunión de fin de año que estaban celebrando su fiesta navideño. Estaban bailando. Otros estaban tomando ponche, otros estaban bebiendo vino. Escuchen o dejen de escuchar. Y allí en ese lugar, mientras que estaban fiestando, bailando, porque son mundanos,
son liberales completamente. Porque nunca han conocido al Señor de los ejércitos, porque nunca han sido verdaderos cristianos. Porque es casa rebelde. Son soberbios, son incrédulos. No reciben la palabra del Señor. Porque son apóstatas. Y de repente en el lugar donde estaban, había una parte para este lado, había una parte que estaban divididos. La parte que estaba aquí fue en la casa que yo fui. Que la señora se llama Nena. Escuche o dejen de escuchar. Que le dicen Ivanía. Allí fue donde me cerraron la puerta. Allí fue donde rechazaron a la sierva del Señor, a Débora. Vi que del firmamento venía bajando una Biblia. Y la Biblia venía, era como un relámpago. Como si fuera un rayo que venía descendiendo entre medio de esa multitud, entre medio de esa reunión donde estaban. Y la Biblia venía bajando entre medio de ellos. Y la Biblia se detuvo en el espacio. Era una Biblia grande, gigantesca, era grande, enorme. Y la Biblia del espacio se detuvo del firmamento, se posó en el espacio. Y de ahí la Biblia venía bajando como si fuera un rayo de luz. Y entre medio de la familia Alfonso, donde estaban bailando, donde estaban fiestando, donde estaban bebiendo ponche, vino, donde estaban bailando, brincando, donde estaban ebrios de sus vinos. Ahí la Biblia cayó. Y la Biblia, cuando venía cayendo sobre toda la multitud que estaba allí, la Biblia se abrió en dos, se partió y se cayó un lado para la familia Alfonso y el otro lado para el lado donde se le cerró la puerta, donde humillaron en la casa a la profetisa Débora. Cayó la mitad arriba de la familia de Nena y Ivanía. Y la Biblia estaba negra. La Biblia estaba negra. Estaba sucia. Las dos partes estaban sucias. Estaban completamente que no se conocía. Estaba sucia. Estaba llena de mancha. Estaba completamente negra. Y cuando la Biblia se abrió en dos, se dividió. Una parte se cayó arriba de la familia de Nena y Ivanía, donde la profetisa fue humillada, burlada, rechazada. Y la otra parte cayó arriba de la familia que estaban ahí. Mélida. Estaba ahí William.
que se hizo pastor, una iglesia apóstata, una iglesia completamente liberales, porque son apóstatas, son liberales, son apóstatas, son liberales completamente. Y la Biblia cayó sobre ellos. Un pedazo a la izquierda y otro pedazo. Los dos estaban repartidos entre dos. Aleluya. Los dos estaban en el mismo lugar. Pero había una parte que estaba para acá y la otra parte estaba un poco más retirado. Y el Señor de los ejércitos la voz de Jehová audible se paseaba entre medio de la multitud, entre medio de ellos, de vosotros, la familia Alfonso. Y la voz del Señor, con tanta autoridad, esa voz audible, decía: no lo conozco. Porque nunca yo lo conocí. Por cuanto es tan sucio, sigue ensuciándose. Porque es tan sucio, es tan inmundo. Porque nunca se han arrepentido de profundo corazón. No los conozco. Su cuerpo nunca lo han guardado para mí, nunca se arrepintieron. Nunca fueron verdaderos cristianos. Nunca me amaron de profundo corazón. De boca es que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Mira cómo visten y dicen que son cristianos. No hay testimonio. Bailando, bebiendo, se embriagan. Mira cómo visten. Sensuales, visten el pecado de inmoralidad. Y allí estaban los pastores, estaban Felipe, estaba Odilio, Ramón, allí estaba William, que un apóstata, porque son apóstatas. Han apostatado la palabra. Allí estaba Ezequiel, que todos se han enganchado al pastorado. Escuchen o dejen de escuchar. Y toda la tierra se llenó de una neblina, se llenó de oscuridad. Y el cielo se abrió y se enrollaba con un pergamino y comenzaron los lamentos y el ay en la tierra.
Y se escuchó el sonido de la final trompeta. Y allí se veía esa luz que venía. Y era la venida del Hijo del Hombre. Era la venida del Mesías. Escuchen o dejen de escuchar. Y el cielo comenzó a enrollarse. Se enrollaba como pergamino. Y eran como pedazos grandes de candela que caía. Y la luna se comenzó a convertir en sangre. Y el sol se convirtió en tela de silicio. Y era una oscuridad inmensa sobre todos los confines de la tierra. Y la venida del Señor Jesucristo. Allí se escuchó el sonido de la final trompeta. Y la familia de la profetisa Débora, todos que estaban allí, los que estaban en sus casas, no escucharon el sonido de la final trompeta, porque no vivían una vida piadosa, no vivían una vida agradable en santidad para el Señor, porque vivían una vida liberalismo en la tierra, una vida mundana, un evangelio falso. No vivían el evangelio santo y verdadero del Señor. No había ese arrepentimiento con testimonio puro. Eran cristianos de boca. ¡Aleluya! Y allí se escuchó el llanto y el crujir de dientes. Se vio la venida del Señor, del Mesías. Podía ver cómo la familia se quedaron. No hubo ni uno que se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Y era un lamento, era un caos. Veía cómo corrían de aquí para allí, de allá para acá. Veía cómo se rompían las ropas. Veía cómo se jalaban las extensiones en el cabello. Las uñas potizas, cómo se le enterraban en el cuerpo. Y los pastores, entre comillas, que había entre ellos, que nunca le hablaron la verdad, porque tenían una iglesia, querían una iglesia próspera, querían una iglesia que entrara dinero. Cómo lo maldecían, pero tenían la Biblia, pero nunca lo escudriñaban porque no les convenía. Querían vivir una vida fácil, un evangelio muy cómoda y sencilla. Escuchen o dejen de escuchar. Querían vivir un evangelio liberalismo, un evangelio sin cruz, un evangelio sin corrección, aleluya, sin santidad. Era un lamento, era un lamento, era una desesperación. Escuchen o dejen de escuchar. Pasaron esa experiencia el 7 de, aleluya, de enero de 2024. Veía cómo la familia Alfonso estaban desesperados. Estaban desesperados. Yo veía todo.
Yo veía cómo corrían de aquí para allá y de allá para acá. Ni uno fueron levantados. Y el Señor de los ejércitos, con voz audible, dijo: profetiza, profetiza, profetiza hubo entre medio de vosotros. Pero nunca lo escucharon. Nunca escucharon el mensaje cuando yo lo envié a través de mi profetisa. Le cerraban la puerta. Lo impulsaban para no escucharla. La espera, el castigo eterno. Oh, Raman Samayama. Shemanayama. Escuche o dejen de escuchar. Y se agolpeaban y se rascaban sus caras y sus ropas. Y se jalaban todo y del pelo de tensiones salían de a raíz su cabello. Se enterraban las uñas en el cuerpo y decían que nunca le sirvieron, nunca le habían servido al Señor de profundo corazón, porque nunca habían conocido la santidad, porque sus pastores eran liberales, eran ávaros, lo que vivían detrás de la avaricia del dinero. Samayama, Sema, arrepentido, todo por igual.